En el año 1792, las haciendas de la Nueva España eran auténticos imperios privados, donde la vida de miles de esclavos africanos e indígenas se consumía entre el sudor, el látigo y la desesperanza. El eco de las revoluciones en otras partes del mundo, la independencia de los Estados Unidos, los primeros rumores de insurrección en Haití y los vientos de cambio que llegaban desde la Francia revolucionaria aún no habían alcanzado del todo los campos de caña de azúcar y algodón del virreinato. Allí, la rutina seguía marcada por el orden colonial. Unos pocos hombres blancos dueños de todo, y una multitud de cuerpos encadenados a la servidumbre. En medio de este escenario hostil vivía Juana, una mujer cuya existencia, aparentemente insignificante en los registros oficiales, estaba destinada a convertirse en una cicatriz imborrable en la historia colonial. Juana no era más que una esclava entre cientos, obligada a doblar la espalda desde el amanecer hasta la noche, vigilada por capataces armados y sometida a la crueldad cotidiana de un patrón que se creía dueño absoluto de vidas y destinos. Pero lo que nadie imaginaba era que en el silencio de las noches interminables, en el rincón oscuro donde el dolor se transformaba en furia, se gestaba un acto de venganza que estremecería los cimientos del orden virreinal. La hacienda donde Juana servía no era distinta de las demás. Murallas de piedra para proteger la riqueza del amo, extensos campos cultivados a costa de la sangre de los esclavos y una casa principal que brillaba de lujos importados de Europa. Cada rincón estaba impregnado de jerarquía. Arriba, los privilegios; abajo, la miseria; y en medio, el miedo, ese mecanismo invisible que mantenía a todos en su lugar. Sin embargo, aquel año el miedo comenzaría a resquebrajarse. El acto que transformaría a Juana en leyenda ocurrió en la más absoluta intimidad de la noche, cuando el patrón dormía confiado en la seguridad de su alcoba. Un cuchillo de cocina, unas manos firmes y una decisión nacida de la desesperación fueron suficientes para acabar con décadas de abuso condensadas en un solo hombre. Juana, la esclava anónima, se convirtió de pronto en el rostro de la rebeldía. Su historia, tejida entre susurros y gritos ahogados, no fue solo la crónica de un asesinato, sino la chispa que encendió un incendio de justicia en las entrañas mismas de la colonia. Juana había nacido lejos de las tierras donde finalmente derramaría sangre y dejaría su huella en la historia. Su cuna fue una aldea costera en África Occidental, en un territorio que los europeos llamaban con desprecio la costa de los esclavos. Allí, entre manglares y selvas, había conocido durante su niñez la libertad en su forma más pura: correr descalza por los senderos, bañarse en los ríos, escuchar los cantos de sus mayores, que transmitían sabiduría ancestral. Era una infancia humilde, pero impregnada de dignidad y comunidad. Esa paz se quebró cuando apenas tenía 15 años. Una noche, los barcos europeos anclaron cerca de la costa, y los traficantes aliados con tribus enemigas lanzaron una redada brutal. Las chozas fueron incendiadas, los hombres mayores masacrados, y los jóvenes encadenados. Juana fue arrastrada por el cabello, con las muñecas atadas por grilletes de hierro, escuchando los gritos desgarradores de su madre, hasta que el océano se tragó el eco. Desde ese instante, su vida dejó de pertenecerle. El viaje hacia América fue una pesadilla sin fin. Hacinada en la bodega de un barco negrero, rodeada de cuerpos enfermos y moribundos, Juana aprendió demasiado pronto que la vida de los esclavos valía menos que una mercancía. Hambre, fiebres, violaciones y látigos eran parte del trayecto. Cada amanecer encontraba menos compañeros de cautiverio. Unos morían, otros eran arrojados al mar para evitar que contagiaran al resto. Juana sobrevivió, pero a costa de perder lo poco que quedaba de su inocencia.
El destino final fue Veracruz, donde los comerciantes descargaban su carga humana como si fueran animales de feria. En aquel mercado, hombres con sombreros de ala ancha inspeccionaban dientes, músculos y cicatrices antes de pujar. Juana fue adquirida por don Francisco de Valverde, un hacendado conocido en toda la región por su riqueza en tierras de caña de azúcar y por la brutalidad con que mantenía el orden en su hacienda. El precio pagado por ella apenas fue mayor que el de una mula fuerte, y ese detalle marcaría el modo en que sería tratada, como bestia de trabajo, sin más valor que la resistencia de su cuerpo. Los primeros años en la hacienda fueron un aprendizaje cruel. El amanecer la encontraba cortando caña bajo el sol ardiente, y la noche la devolvía a un barracón compartido con decenas de esclavos agotados. La comida era escasa, los castigos abundantes, y las mujeres eran constantemente presas del capricho del patrón y sus capataces. Juana, que alguna vez soñó con formar una familia libre en África, descubrió que en la Nueva España la maternidad de una esclava era una condena doble. Sus hijos nacerían ya encadenados. Esa certeza encendió en ella una chispa de resentimiento que, con los años, se transformaría en fuego. La hacienda de don Francisco de Valverde era un universo cerrado, gobernado por el miedo y sostenido sobre la sangre de quienes no tenían voz. Extendida sobre más de 1000 hectáreas, con campos interminables de caña de azúcar, establos repletos de ganado y talleres de producción, representaba una de las mayores fortunas del virreinato. Sin embargo, aquella prosperidad tenía un precio oculto: las espaldas encorvadas de cientos de esclavos africanos e indígenas que trabajaban hasta el límite de la extenuación. El patrón, don Francisco, era un hombre temido incluso entre sus pares. No bastaba con que sus esclavos produjeran. Exigía obediencia absoluta, sometimiento ciego y un espectáculo constante de disciplina. Tenía la costumbre de recorrer los campos a caballo con un látigo en la mano, dispuesto a descargarlo ante el menor signo de debilidad. Su crueldad no se limitaba al castigo físico. Disfrutaba humillar, degradar y recordarles a todos, día tras día, que su vida dependía de su capricho. Las mujeres sufrían de manera especial. Para don Francisco eran una posesión más de la hacienda, destinadas no solo al trabajo, sino también a satisfacer sus deseos. Juana fue víctima de esa violencia en repetidas ocasiones, como tantas otras. La rutina del abuso había impregnado los barracones de un silencio pesado, un pacto tácito entre las esclavas que se consolaban unas a otras, pero sabían que resistirse significaba la muerte. En ese clima de terror, las lágrimas eran derramadas en la oscuridad, cuando los gritos ya no podían ser escuchados por nadie más. Los capataces, a quienes el patrón recompensaba con poder y privilegios, se convertían en extensiones de su crueldad. Ellos vigilaban cada movimiento, imponían castigos ejemplares y mantenían viva la llama del miedo colectivo. Las formas de tormento eran variadas: azotes públicos, marcas al hierro candente, encadenamientos prolongados. Los esclavos sabían que un error mínimo podía costarles la vida. El patio central de la hacienda, donde se realizaban las ejecuciones, era recordatorio constante de lo que ocurría cuando alguien desafiaba el orden. Pero a pesar del ambiente opresivo, existía entre los esclavos una red invisible de solidaridad. Compartían trozos de pan escondidos, transmitían canciones ancestrales en voz baja y murmuraban historias de libertad que venían de tierras lejanas. Juana, marcada por el dolor, encontraba en esas noches de susurros un respiro fugaz. Allí aprendió que no estaba sola, que cada lágrima tenía su reflejo en otro par de ojos, y que la rabia acumulada podía ser más poderosa que el miedo. El contraste era brutal.
mientras en la casa principal se servían banquetes con vinos europeos y vajillas de plata. En los barracones los esclavos sobrevivían con raciones miserables de maíz y frijoles. El lujo de unos se sostenía sobre la miseria de otros. Y Juana, que observaba con silencio cada detalle, comenzó a entender que la arrogancia de su patrón no era invencible, que bajo la opulencia se escondía un hombre vulnerable. Esa certeza se clavó en su corazón como una semilla silenciosa, destinada a germinar en el momento más inesperado. Durante años, Juana había soportado humillaciones y castigos en silencio, acumulando dentro de sí una rabia muda que apenas se percibía en su mirada endurecida. Sin embargo, existía una razón que le daba fuerzas para levantarse cada amanecer. Su hijo, un niño nacido en cautiverio, fruto de la violencia sistemática del patrón. Aquel pequeño representaba, para ella, la única chispa de esperanza en medio de la oscuridad, una promesa de que, aún en tierra extranjera, la vida podía abrirse camino. Lo llamaba Mateo, y lo protegía con cada gramo de ternura que aún conservaba. Mateo crecía en el mismo ambiente hostil que había marcado a su madre, pero Juana se esforzaba en enseñarle, en secreto, palabras en su lengua africana, canciones que recordaba de su infancia y relatos de libertad que hablaban de montañas lejanas donde los hombres vivían sin cadenas. En esos instantes, Juana se sentía viva y creía que quizá algún día su hijo tendría una oportunidad distinta. Pero esa ilusión se quebró en un solo instante de brutalidad. Una tarde, mientras los esclavos trabajaban bajo el sol abrasador, Mateo cometió un error mínimo. Tropezó y derramó parte de la carga de caña que debía entregar. El capataz, irritado por lo que consideraba una pérdida de tiempo, lo arrastró hasta el centro del campo y, sin dudarlo, lo golpeó con tal violencia que el niño apenas pudo gritar. Juana corrió desesperada, rogando clemencia, pero fue contenida por otros esclavos que sabían que intervenir significaba la muerte. El patrón, don Francisco, presenció la escena desde su caballo. Lejos de detener el castigo, ordenó que fuera llevado al patio central de la hacienda para dar ejemplo. Ante la mirada aterrada de todos, Mateo fue colgado de un poste y azotado hasta que su frágil cuerpo se desplomó sin vida. Juana, obligada a observar, sintió como algo se quebraba de manera irreversible dentro de ella. Los gritos que intentó reprimir se transformaron en un eco que retumbó en los corazones de todos los presentes. Aquel crimen no fue solo la muerte de un niño inocente, sino el asesinato de la última esperanza que mantenía a Juana en pie. En los días posteriores, vagaba como un espectro entre los barracones, con los ojos enrojecidos y la voz apagada. Ya no lloraba. Las lágrimas habían sido reemplazadas por un silencio implacable. Los demás esclavos notaban el cambio y evitaban hablar de ello, pero todos sabían que algo oscuro estaba germinando en su interior. El dolor se transformó en furia y la furia en decisión. Juana comprendió que no había nada más que perder. Le habían arrebatado a su hijo, la única razón que la había mantenido sujeta a la vida. Ahora solo quedaba la venganza. No sería un levantamiento planificado como los que corrían en rumores entre los esclavos, ni un gesto simbólico para inspirar a otros. Su objetivo era claro y personal: degollar al hombre que había destruido lo que más amaba. Y en la certeza de esa misión, encontró una fuerza que hasta entonces desconocía. Después de la muerte de Mateo, Juana ya no era la misma. Había dejado de ser una esclava resignada para convertirse en una sombra silenciosa que se movía por la hacienda con una determinación inquietante. Los demás esclavos, aunque temían por ella, sabían que su mirada ardía con una fuerza nueva, como si los espíritus de sus ancestros la hubieran reclamado para una misión. La semilla de la venganza ya había germinado, y no habría poder humano
capaz de detener su crecimiento. Su objetivo era claro: matar a don Francisco de Valverde. Y no de cualquier manera. Quería que la muerte llegara en el momento en que el patrón se sintiera más seguro, más intocable, en su propia cama, mientras dormía. No sería un acto de confrontación pública, sino una ejecución íntima y definitiva, como el filo de un cuchillo atravesando el silencio de la noche. Juana comenzó a observar con cuidado las rutinas del amo. Sabía a qué hora cenaba, cuánto bebía, cuándo se retiraba a su habitación. Durante semanas fingió sumisión, mientras recopilaba información, notando que en las noches de fiesta, cuando el patrón se embriagaba hasta perder el juicio, quedaba particularmente vulnerable. Esas noches, la vigilancia se relajaba, los capataces también bebían, y el orden férreo de la hacienda se desmoronaba por unas horas. Allí residía la grieta que Juana necesitaba. El arma de su venganza no sería difícil de obtener. En la cocina había cuchillos grandes, usados para desollar animales o cortar carne. Juana comenzó a acostumbrarse a cargar uno de ellos bajo el pretexto de trabajar con la carne en los barracones, ganándose la confianza de las cocineras y de los capataces que nunca imaginaron lo que tramaba. En secreto, probaba el filo, lo afilaba en piedras, hasta que cada corte podía atravesar no solo carne, sino hueso. El plan no era elaborado, pero sí letal en su sencillez. Juana no pretendía organizar una rebelión en ese instante, ni levantar a todos los esclavos de inmediato. No, su venganza era personal, íntima, dirigida al hombre que había asesinado a su hijo. Una noche de embriaguez sería suficiente. Entraría en la habitación, cubriría la boca del patrón para evitar cualquier grito, y con un solo movimiento certero, abriría su garganta de lado a lado. El derramamiento de sangre sería la respuesta al derramamiento de lágrimas. Sin embargo, en su interior, Juana comprendía que aquel acto tendría consecuencias mucho más grandes. Si lograba matarlo, desataría el caos en la hacienda. Los esclavos, al ver al amo muerto, tendrían una oportunidad única de levantarse y huir. Esa idea, aunque secundaria al principio, comenzó a crecer en su mente. Tal vez la muerte de su hijo no solo sería vengada, sino que se transformaría en la chispa de una rebelión. Las noches previas al día señalado, Juana buscó fuerza en la memoria de sus ancestros. En voz baja, entonaba cantos africanos que aún recordaba de su infancia, pidiendo protección a los espíritus de su pueblo. Algunos esclavos la vieron arrodillada en silencio, con las manos sobre la tierra, como si hablara con los muertos. Nadie se atrevió a interrumpirla. Todos comprendían que algo sagrado estaba a punto de suceder. Cuando la fecha llegó, Juana ya lo tenía todo dispuesto. El cuchillo oculto bajo su ropa, el coraje endurecido por el dolor y una convicción inquebrantable. Sabía que, una vez que diera el paso, no habría retorno. Pero en su mente solo resonaba una certeza. La sangre de Mateo clamaría justicia a través de la suya. La fecha elegida no fue casualidad. El 12 de octubre de 1792, la hacienda de don Francisco celebraba una de sus fiestas más ostentosas. Era costumbre que, en el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América, el patrón reuniera a amigos, comerciantes y funcionarios locales para alardear de su riqueza. Los esclavos trabajaban desde el amanecer preparando banquetes, encendiendo antorchas, limpiando la casa principal hasta que reluciera como un palacio en medio de la llanura. La música de violines y guitarras llenaba el aire, y las copas de vino se alzaban en brindis interminables. Don Francisco estaba en su elemento, vestido con casaca de terciopelo. Rodeado de risas y adulaciones, bebía sin medida, confiado en que nada ni nadie podía alterar su mundo de privilegios. Mientras tanto,
Juana se movía entre las sombras de la fiesta, sirviendo platos y copas como cualquier esclava más, pero con el cuchillo afilado oculto bajo su falda. Sus ojos permanecían bajos, fingiendo sumisión, aunque por dentro sentía el pulso de la sangre en sus sienes. Cada carcajada del patrón era como un golpe que reforzaba su decisión. La celebración se prolongó hasta pasada la medianoche. Los invitados comenzaron a retirarse tambaleantes. Los capataces, embriagados, abandonaron sus puestos, y el hacendado, casi incapaz de mantenerse en pie, fue conducido a su recámara. 2 esclavos lo ayudaron a quitarse las botas y lo dejaron desplomarse sobre la cama. Minutos después, la casa quedó en silencio, con apenas unas velas ardiendo en los pasillos. Era el momento. Juana avanzó con pasos firmes, descalza para no hacer ruido. El cuchillo, oculto bajo su ropa, parecía quemarle la piel, como si ardiera con la furia de todos los ancestros que la observaban desde la oscuridad. Llegó a la puerta de la habitación y la empujó con suavidad. El patrón roncaba, con el rostro enrojecido por el alcohol, ajeno al destino que lo aguardaba. La habitación olía a sudor, tabaco y vino derramado. Se acercó lentamente, cada segundo se estiraba como una eternidad. Podía escuchar el latido de su propio corazón más fuerte que los ronquidos del hombre. Se inclinó sobre él, y en ese instante recordó el rostro de Mateo, su sonrisa, sus ojos vivos, el último gemido cuando lo golpearon hasta la muerte. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No había marcha atrás. Con la mano izquierda cubrió la boca del patrón para sofocar cualquier grito. Con la derecha levantó el cuchillo. El acero brilló un instante bajo la luz de la vela. Luego, con un movimiento firme y certero, lo hundió en la garganta de don Francisco y lo arrastró de lado a lado. El sonido fue húmedo y brutal. La sangre brotó en un chorro espeso, manchando las sábanas, la piel de Juana y el suelo de piedra. El cuerpo del hacendado se agitó unos segundos, convulsionando como un animal herido, hasta que finalmente quedó inmóvil. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio cargado, pesado, lleno de un presagio imposible de ignorar. Juana se apartó lentamente, con la respiración agitada, mientras la sangre goteaba del cuchillo aún caliente. No había gritado, no había dudado. Lo había hecho con una calma aterradora, como quien cumple un destino inevitable. Los primeros en notar lo sucedido fueron 2 criados, que, al entrar a la habitación minutos después, lanzaron un alarido que despertó a medio caserío. El caos estalló de inmediato. Gritos, carreras, órdenes contradictorias. Algunos capataces, aún ebrios, intentaron organizarse, pero la noticia de que el patrón estaba muerto se propagó como fuego entre los esclavos, y lo que comenzó como confusión pronto se transformó en algo mucho más grande. Los esclavos, al ver que el amo yacía degollado, comprendieron que el miedo que los había encadenado durante décadas acababa de romperse. Era la señal que muchos esperaban, aunque nunca se habían atrevido a imaginarla. Juana, empapada de sangre, salió de la habitación con el cuchillo en alto. Sus ojos no mostraban locura, sino una serenidad feroz. Los demás la miraron como si no fuera ya una mujer, sino un espíritu de justicia encarnado. Esa noche, el orden de la hacienda se derrumbó. Lo que había comenzado como un asesinato silencioso estaba a punto de convertirse en una rebelión abierta. Y Juana, la esclava que había perdido todo, se alzaba ahora como la chispa de un incendio que nada podría apagar. El grito que anunciaba la muerte de don Francisco se extendió como un trueno por toda la hacienda. En cuestión de minutos, los barracones se llenaron de murmullos, luego de pasos apresurados y finalmente de un clamor colectivo que nunca antes se había escuchado en aquel lugar.
Los esclavos, que durante años habían caminado cabizbajos, comenzaron a alzar la vista con una mezcla de incredulidad y esperanza. El amo, el hombre que había gobernado sus vidas con látigo y miedo, ya no existía, y esa certeza lo cambiaba todo. Juana apareció en el patio central con el cuchillo aún manchado de sangre. Su ropa estaba salpicada del rojo oscuro que confirmaba lo que todos ya sabían. No necesitó pronunciar discurso alguno. Su sola presencia era suficiente. Los demás la rodearon, primero en silencio, luego con gritos que eran mitad llanto, mitad rugido. Era como si de repente el dolor de generaciones hubiera encontrado un cauce. El miedo que los había mantenido encadenados se quebraba frente a la imagen de aquella mujer que había osado hacer lo impensable. Los capataces intentaron recuperar el control. Armados con látigos y mosquetes, gritaron órdenes para que todos volvieran a los barracones. Pero esta vez, nadie obedeció. Los esclavos, enardecidos, se lanzaron sobre ellos con piedras, palos y herramientas de trabajo. La furia colectiva era incontenible. Uno de los capataces cayó al suelo bajo una lluvia de golpes. Otro fue acuchillado con su propio machete. El resto huyó despavorido, sabiendo que el poder que habían ejercido se había evaporado en un instante. La rebelión se extendió como incendio. Los barracones fueron incendiados, no como un acto de destrucción sin sentido, sino como un gesto simbólico. Quemar el lugar donde habían vivido humillados era borrar, de una vez por todas, las cadenas invisibles que los ataban. En las bodegas, los esclavos rompieron candados y liberaron a los prisioneros castigados con grilletes. Hombres, mujeres y niños se unieron a la marea de cuerpos que avanzaba con un solo objetivo: destruir cada vestigio del poder del amo. Mientras tanto, Juana permanecía en el centro de todo, empuñando aún su cuchillo, observando cómo el caos se transformaba en orden nuevo. No dio instrucciones, pero todos la seguían como si una fuerza invisible la hubiera convertido en líder. No era necesario hablar. La sangre del patrón en sus manos era la señal inequívoca de que había llegado la hora de la justicia. El fuego alcanzó la casa principal. Las llamas lamían las paredes mientras los esclavos arrasaban con muebles, tapices y barriles de vino. Algunos gritaban en lenguas africanas, otros en castellano entrecortado, pero todos coincidían en la misma sensación. Era el nacimiento de algo nuevo. Aquella noche, la hacienda dejó de ser un símbolo de opresión para convertirse en el escenario de la primera victoria de los esclavos sobre su opresor. El rumor de lo sucedido comenzó a extenderse rápidamente hacia las haciendas vecinas. Esclavos fugitivos corrieron a llevar la noticia: Juana degolló al amo. La hacienda está en llamas. Los que escuchaban no lo creían al principio, pero pronto el eco de la rebelión fue imposible de ignorar. Algo inédito había sucedido, y no era un motín aislado. Era la prueba viviente de que el poder de los hacendados no era indestructible. Esa noche, bajo el cielo iluminado por el fuego, Juana dejó de ser una mujer esclava para convertirse en un símbolo. La rebelión ya no podía detenerse. Lo que había empezado con un solo corte de cuchillo se transformaba en un río incontenible de libertad. Cuando las llamas devoraron la casa principal y el cuerpo degollado del patrón quedó sepultado entre humo y cenizas, los esclavos comprendieron que no podían permanecer en la hacienda. La venganza estaba cumplida, pero la represalia de las autoridades sería brutal. Juana lo sabía mejor que nadie. En cuestión de días, soldados enviados desde la ciudad llegarían para sofocar la rebelión y castigar a todos con una ferocidad aún mayor. El único camino posible era la fuga. Esa misma madrugada, bajo el resplandor rojizo del fuego, comenzó el éxodo. Cientos de esclavos abandonaron la hacienda en grupos pequeños, llevando consigo apenas lo que podían cargar: algunas herramientas, alimentos rescatados de la cocina,
mantas raídas, madres cargaban niños dormidos, ancianos eran sostenidos por los brazos de los jóvenes, y hombres fuertes se adelantaban con machetes para abrir paso entre la maleza. La columna parecía un río humano que se deslizaba hacia las montañas cercanas. El terreno no ofrecía clemencia. La sierra que se alzaba al norte de la hacienda era agreste, cubierta de rocas y espinas, habitada por serpientes y jaguares. Pero para Juana y los suyos, ese paisaje inhóspito representaba esperanza. Cada kilómetro que avanzaban los alejaba del látigo. Cada paso era una afirmación de que ya no pertenecían a nadie. El miedo de ser capturados los impulsaba a no detenerse, incluso cuando el cansancio parecía insoportable. Durante los primeros días, sobrevivieron con lo poco que habían llevado consigo. Raíces, frutos silvestres y agua de los arroyos ocultos en la montaña fueron suficientes para mantenerlos en pie. Juana, que se había erigido en líder natural tras degollar al patrón, organizaba las marchas, designaba exploradores y cuidaba de que nadie quedara atrás. La imagen de su hijo muerto la acompañaba, pero en lugar de derrumbarla, le daba fuerzas. No permitiría que otros niños conocieran el mismo destino. A los pocos días de internarse en la sierra, se toparon con algo inesperado. Una pequeña comunidad de cimarrones que llevaba años viviendo oculta. Eran esclavos fugitivos de otras haciendas que habían logrado establecer un asentamiento rudimentario entre cuevas y barrancos. Los recibieron con recelo al principio, temiendo que hubieran sido enviados como señuelo para atraer a los soldados. Pero cuando escucharon la historia de Juana, la esclava que había degollado a su amo, el recelo se transformó en admiración. Esa mujer era la encarnación de lo que ellos soñaban, la prueba de que un solo acto de coraje podía desafiar a todo un sistema. Con la ayuda de los cimarrones, los recién llegados levantaron un refugio improvisado. Construyeron chozas con ramas y hojas de palma, cavaron fogatas en lugares ocultos para que el humo no delatara su posición, y establecieron turnos de vigilancia en las colinas cercanas. A aquel lugar lo bautizaron la Cima de Sangre, en memoria del sacrificio que los había impulsado a huir y del precio que habían pagado por la libertad. La vida en el refugio era dura, pero cada día estaba marcado por algo que los esclavos nunca habían experimentado en la hacienda: la sensación de ser dueños de su propio destino. Los niños jugaban libres, sin el temor de los látigos. Los adultos trabajaban en común, recolectando, cazando o cultivando pequeñas parcelas ocultas en la montaña. No había amos ni capataces, solo decisiones tomadas en círculo, donde cada voz, incluso la de las mujeres y los ancianos, tenía valor. Juana, aunque no buscaba honores, se convirtió en el centro de la comunidad. Para muchos era más que una mujer. Era un símbolo viviente, una especie de madre protectora cuya autoridad no nacía del miedo, sino del respeto ganado con sangre. Cada vez que contaban su historia, cómo había degollado al patrón mientras dormía, los ojos de los oyentes brillaban con una mezcla de horror y esperanza. Su acto no había sido solo venganza personal. Había abierto un camino que otros podían seguir. Y aunque la Cima de Sangre aún era apenas un refugio precario, ya representaba algo mucho más grande: el primer territorio libre de aquella región, un santuario que desafiaba directamente el orden colonial. La noticia del asesinato de don Francisco de Valverde se propagó como pólvora por todo el virreinato. Para los hacendados de la región fue un golpe impensable. Un esclavo podía escapar, incluso robar, pero que una mujer se atreviera a degollar a su amo en su propia cama era algo que estremecía los cimientos del orden colonial. El miedo se extendió entre los propietarios, que comenzaron a dormir con armas bajo la almohada y a desconfiar de cada mirada de sus esclavos. Las autoridades reaccionaron con rapidez. El corregidor local envió informes urgentes a la Ciudad de México, describiendo la situación como
un foco de insurrección capaz de contagiar a otras haciendas. El virrey, alarmado, ordenó una expedición militar para sofocar cualquier brote de rebelión. Tropas armadas con mosquetes, caballos y perros rastreadores fueron desplegadas con una misión clara: capturar a Juana y a los esclavos fugitivos, vivos o muertos. La caza comenzó en las ruinas de la hacienda Valverde, todavía humeante. Allí encontraron cuerpos de capataces, paredes carbonizadas y el cadáver irreconocible del patrón. Para los oficiales, aquello no era solo un crimen, sino un desafío directo al poder de la corona. Juraron vengar lo sucedido con la misma brutalidad que los esclavos habían mostrado. Los soldados se adentraron en las montañas siguiendo huellas y rastros de humo. Sin embargo, pronto descubrieron que los fugitivos se movían con una astucia inesperada. Juana y los cimarrones conocían la sierra como si fueran parte de ella. Caminaban por senderos ocultos, cubrían sus huellas con ramas, se dispersaban en pequeños grupos y usaban señales de tambores y silbidos para comunicarse a distancia. Los perros rastreadores, confundidos por los aromas mezclados, perdían el rastro una y otra vez. En varios enfrentamientos menores, los soldados sufrieron emboscadas que demostraban la organización de los esclavos. Juana no solo se había convertido en un símbolo, era también una estratega natural. Aprovechaba cada desnivel, cada arroyo, cada cueva, como trampas improvisadas. Atacaban de noche, lanzaban piedras desde lo alto de los barrancos y luego desaparecían en la espesura antes de que los mosquetes pudieran disparar. Lo que debía ser una caza sencilla se transformó en una guerra de desgaste. La figura de Juana crecía en cada relato. Algunos soldados desertores aseguraban haberla visto en persona, una mujer alta, de mirada implacable, empuñando un machete ensangrentado y gritando palabras en una lengua africana incomprensible. Otros juraban que era invulnerable, que las balas rebotaban en su piel porque estaba protegida por espíritus ancestrales. Los rumores, lejos de desmoralizar a los esclavos, fortalecían la leyenda. Mientras tanto, en las haciendas vecinas la tensión aumentaba. Los esclavos, al escuchar las historias de Juana, comenzaron a soñar con su propio levantamiento. Algunos huyeron de noche para unirse a la Cima de Sangre. Otros se rebelaron en pequeños grupos, asesinando a capataces y prendiendo fuego a los campos. Lo que había comenzado como un acto solitario de venganza se estaba convirtiendo en una ola imparable de insurrección. Las autoridades coloniales redoblaron sus esfuerzos. Recompensas enormes fueron ofrecidas por la captura de Juana, su cabeza prometida como trofeo a quien lograra atraparla. Pero nadie se atrevía a traicionarla. Entre los esclavos fugitivos, la lealtad hacia ella era absoluta, nacida no del miedo, sino de la convicción de que representaba algo mucho más grande, la justicia que jamás habían conocido. El virreinato comprendió entonces que no se enfrentaban solo a una criminal. Juana ya era un mito viviente, un símbolo de resistencia que amenazaba con desestabilizar toda la estructura colonial. Cada día que pasaba sin que fuera capturada, su figura crecía, alimentando el fuego de la rebelión en rincones cada vez más lejanos. Y aunque las tropas continuaban la cacería con ferocidad, el nombre de Juana ya había escapado de su alcance. Corría de boca en boca, como un susurro que ni las balas ni las cadenas podían silenciar. El destino final de Juana nunca quedó escrito con certeza en los archivos coloniales. Para algunos, murió en combate, rodeada por soldados que finalmente lograron localizar el campamento en la sierra. Aseguraban que luchó hasta el último aliento, blandiendo su machete contra una docena de hombres antes de caer atravesada por balas y bayonetas. Otros relatos afirmaban que, herida de gravedad,
fue capturada y ejecutada públicamente en la plaza mayor de una villa cercana, como advertencia para cualquiera que pensara en imitarla. Sin embargo, las versiones más extendidas entre los esclavos decían otra cosa, que Juana nunca fue apresada, que los espíritus de sus ancestros la envolvieron en la niebla de la montaña y la llevaron a un reino invisible, desde donde seguiría protegiendo a los suyos. Lo cierto es que, con o sin cuerpo, Juana se convirtió en leyenda. En las noches, alrededor de las fogatas de los cimarrones, su historia se contaba una y otra vez. La esclava que degolló a su amo mientras dormía, la mujer que encendió la chispa de la rebelión. Cada narración añadía nuevos detalles. Algunos decían que su machete brillaba con fuego, otros que la sangre del patrón había fertilizado la tierra para dar fuerza a los fugitivos. El mito crecía, y con él, la convicción de que la libertad no era un sueño imposible. Su nombre comenzó a viajar más allá de la sierra. En los mercados, en los caminos, en los mismos barracones de las haciendas aún sometidas, los esclavos murmuraban su historia en voz baja, como un secreto sagrado. Juana degolló al amo, decían, y esas palabras eran suficiente inspiración para que muchos planearan su propia fuga o resistencia. Incluso, décadas después, cuando las guerras de independencia sacudieron a la Nueva España, los insurgentes recordaban a Juana como un ejemplo de valor. Para algunos era la precursora de la lucha contra la opresión. Para otros, una figura casi mística que demostraba que los oprimidos podían convertirse en verdugos de sus opresores. El legado de Juana no quedó en estatuas ni en documentos oficiales. Vivió en la memoria de los pueblos, en los cantos de las comunidades afrodescendientes, en los cuentos transmitidos de generación en generación. Su cuchillo, real o imaginado, siguió siendo símbolo de que la justicia podía nacer del acto más desesperado. Hoy, su historia nos recuerda que la libertad nunca fue un regalo concedido desde arriba, sino un derecho conquistado con sangre, coraje y sacrificio. Juana, la esclava que degolló a su patrón en 1792, dejó un mensaje eterno. Incluso la más indefensa de las víctimas puede convertirse en la mano que corta el cuello del tirano.